Hoy es un buen día para el arrepentimiento. Hoy es un buen día para acercarnos al Señor. Nadie te asegura que mañana despertarás. Nadie te asegura que esta tarde tendrás aliento en tus pulmones. Nadie. Por eso, hermanos, supliquemos en esta mañana por la misericordia del Señor, para que su palabra nuevamente nos confronte. Para que su palabra, hermanos, aunque duela, para que su disciplina, leía nuestro hermano Leo, para que su disciplina sea una realidad en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Dios, Rey de misericordia, Rey de justicia, Rey de amor, Rey de disciplina, tú, Señor, sigues tratando con cada uno de nosotros y lo haces, Señor, porque no quieres la muerte del pecador, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso, Señor, una vez más, gracias. Gracias, amado Dios, por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu disciplina, por tener cuidado aún de nosotros. Amado Señor, es tan grande tu amor, ha sido tan grande tu amor y será tan grande tu amor, que aún, Señor, tienes paciencia con los que somos rebeldes. Que en ese amor tan grande, Señor, sigues tratando con los tuyos, porque no quieres que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Amado Dios, tú conoces mi vida y tú conoces mi corazón. Tú conoces mi angustia por la iglesia. Y tú conoces, Señor, que la amo, Señor, y me duelo con ella. Y por eso, Señor, te ruego que seas tú y solamente tú el que la siga moldeando, el que la siga cambiando, el que la prepare para el día en que tú regreses, Señor. Yo comprendo, Señor, que yo no cambiaré a ninguno de ellos. Por más que lo anhele y por más que lo quiera, yo no cambiaré a ninguno de ellos. Pero confío, Padre bueno, que así como lo has hecho a lo largo de miles de años, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, tú transformarás hasta el más necio corazón. Así como lo has hecho con muchos de nosotros, así como lo has hecho con nuestros hermanos a lo largo de la historia, así como lo hiciste con aquellos perseguidores de tu iglesia. Amado Dios, toma control de la palabra que habrá de ser expuesta, bajo el temor reverente, al saber que tú te encuentras presente. Porque exponemos la palabra no solamente delante de ti, sino por medio de ti. Escucha, Padre bueno, en esta mañana nuestra oración a través del nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. El día de hoy, amados hermanos, damos continuidad a la exposición cronológica del libro de Oseas, habiendo culminado la semana pasada hasta el versículo número 8 del capítulo 10, de tal manera que el día de hoy estaremos exponiendo, si Dios así lo permite, desde el capítulo número 10 en el versículo número 9 y culminaremos, si Dios lo permite, hasta el versículo número 15. Libro de Oseas, capítulo número 10, versículo 9 al versículo 15. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar,
Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebraré sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Versículo número 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tu pueblo se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada junto a sus hijos, así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Esta es palabra de nuestro Señor. Cuando éramos niños escuchamos muchas historias. Escuchamos la historia de Pedrito y el lobo. Escuchamos la historia del patito feo. Pero hay una historia que el día de hoy quiero traer a colación, y muy probablemente los que somos un poco más sabios en edad recordaremos una historia la cual se conoce como la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Años más tarde, cientos de años más tarde, se acoplaría esta historia a la versión latina y le pondrían el nombre de Periquito y los frijoles mágicos. Para quien no conozca la historia, es una historia sumamente peculiar. Es la historia de un joven con su mamá viuda que habían quedado totalmente en la pobreza, ya no tenían absolutamente nada, el campo era estéril, literalmente lo único que les quedaba para poder comer era una vaca flaca que tenían ahí, ya ni siquiera daba leche. Al no tener ya alimento, la mamá de este joven Jack en la historia le propone el irla a vender para subsistir al menos un poco más. A lo cual este joven Jack accede a llevar esa vaca, cuando en medio del camino sale un hombre vivaz y le dice: «Hey, ¿a dónde vas? Voy a vender esta vaca. ¿Cuánto es lo que pides?». Le dio la cantidad del dinero y le dijo: «No, mejor te lo cambio. Te lo cambio por estos 5 frijoles o habichuelas que son mágicas». Como todo joven ingenuo, tomó esos frijoles, los tomó gustoso, entregó la vaca y regresó a su casa, y le fue muy mal. La mamá, incluso hasta molesta, tomó esos frijoles, los aventó por la ventana. ¿Qué frijoles mágicos? Ni qué frijoles mágicos. Se fueron a dormir con el estómago vacío, y a la mañana siguiente, en la madrugada, el joven escuchó un crujir y vio que esos frijoles realmente eran mágicos, que había crecido una planta larguísima que llegaba hasta los confines de los cielos, y se propuso a trepar, y ese joven que habían sembrado frijoles ahora subía por esa planta, llegó hasta lo alto de los cielos, se dio cuenta en la historia, porque es una historia, que llegaba al castillo de un ogro, donde ese ogro tenía riquezas, y dentro de todas sus riquezas tenía un ganso que no era cualquier ganso. Ese ganso a la orden ponía un huevo de oro todos los días. Ese joven toma ese ganso, baja a donde su casa, y la historia continúa y continúa y continúa. Sin embargo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Acaso quiero que te intereses en esta historia? No, no me interesa que tú te intereses en esta historia. Pero esta será la única ocasión que tú escuches que alguien que siembra algo obtiene algo diferente. Y para tu desventura, esto no es una realidad, esto es un cuento, es un mito, fue algo que alguien creó. Para tu mala fortuna, esto no sucede en la vida real. Después de casi 44 años que el Señor me permite tener, he podido darme cuenta que aquel que siembra maíz, sí o sí va a cosechar maíz. Después de tantos años,
Por más que el hombre se quiera esforzar, si siembra sandías, sandías va a cosechar. Después de tantos años me he dado cuenta que aunque tú quieras uvas, si siembras naranjas, naranjas vas a cosechar. Y después de casi 44 años que el Señor me ha permitido caminar por esta tierra, solamente he podido observar que cuando tú cosechas pecado, que cuando tú siembras pecado, que cuando tú siembras murmuración, que cuando tú siembras contienda, que cuando tú siembras todo aquello que le desagrada al Señor, tarde que temprano, tarde que temprano, tarde que temprano, es lo mismo que tú vas a cosechar. Porque simplemente lo que siembras es lo que tú vas a cosechar. Se oye tan normal. Te puedo asegurar que esta frase la habías escuchado ya anteriormente. Pero te has puesto a pensar, espiritualmente te has puesto a pensar por un solo momento. Detente un solo momento. Deja todo lo demás que esté en tu pensamiento. Por un solo segundo ponte a pensar qué es lo que estás sembrando actualmente. En esta mañana tienes que ser honesto contigo mismo. A nosotros nos puede dar la impresión de que estás sembrando para el Espíritu. De nosotros probablemente incluso no salgas a sembrar en el día. Probablemente sales a sembrar por las noches. Probablemente sales a sembrar cuando nadie te ve. Cuando la oscuridad y las tinieblas resguardan lo que es vergonzoso por cuanto estás sembrando algo que no es grato delante del Señor. Por un solo minuto, en esta mañana, por un solo minuto de verdad, sé franco contigo mismo y pregúntate qué es lo que estás sembrando. Si la respuesta es discordia, si la respuesta es chisme, murmuración, contienda, iras, celos, si tu respuesta es división, tengo que decirte, a la luz de las Escrituras que serán expuestas en esta mañana, que eso es lo que vas a cosechar. El libro de Oseas comienza el día de hoy en el versículo número 9 diciéndonos y recordándonos nuevamente el tema de Gabaa. Dice el versículo número 9: desde los días de Gabaa has pecado. ¿Qué sucedió en Gabaa? Nosotros recordaremos cómo en el Antiguo Testamento se narra la historia de un levita extranjero, el cual su concubina, su mujer, le fue infiel y su mujer se regresa donde su padre. Al regresar ella a su padre, él tiernamente va a buscarla para traerla nuevamente y le habla de amor. El padre de aquella mujer les insta a quedarse 1, 2, ya no solamente 3 días, sino 5, pero al final este levita junto con su siervo, su asno y su concubina deciden regresar cuando ya estaba oscureciendo. La oscuridad les tomó en el camino y entonces pasaron por una tierra que era extranjera y el asistente, el siervo le dijo: quedémonos aquí. El levita le dijo: no podemos quedarnos en una tierra que es extranjera, en una tierra que es abominable, por lo cual caminan hasta un lugar donde habitaban algunos de la tribu de Benjamín, benjamitas, a la tierra de Gabaa, donde un hombre se compadece de ellos, les da posada, y aquel lugar que ellos sentían que era seguro fue el lugar más perverso. Hombres de toda esa nación se arremolinaron alrededor de aquella choza, queriendo tener intimidad física con ese hombre, con ese extranjero. El dueño de la casa les dijo: no hagan eso con tal nuestro hermano. La historia nos dice que ese levita tomó a su propia mujer, la lanzó hacia afuera y abusaron de ella toda la noche hasta dejarla muerta. Al día siguiente la sube a su asno
Y dice la historia que es bíblica que la corta en 12 pedazos y la reparte entre las tribus de Israel para recordar la grave maldad y la total depravación en que había caído el pueblo de Dios en relación a su propio pecado. Lo que está haciendo Dios a través de Oseas, porque sabes, la naturaleza del hombre es decir, bueno, es que nosotros somos buenos. De algunos de ustedes lo he escuchado. No, pastor, bueno, yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero. ¿Pero acaso no eres mentiroso? ¿Acaso no has tenido alguna discusión con alguno de aquí de la iglesia? El Señor dejó claro que no tendrías que asesinar para ser un asesino. Cualquiera que haya llamado a su hermano fatuo, tonto, menospreciado, ese ya ha asesinado en su corazón. No necesitas tener intimidad física con una mujer para haber adulterado. El Señor dijo que cualquiera que mira a una mujer y la anhela con sus ojos, en ese momento ya adulteró en su corazón. Hermano, no hay justo. No hay justo ni aún uno. Eso nos dicen las Escrituras. No, tu hijo, tu chiquitito, tu lindo, tu príncipe, no es justo. Si él muere el día de hoy, sabemos a dónde va a ir, por cuanto es gentil, por cuanto es ingenuo. El pueblo de Israel, quiero pensar que se justificaba delante de Dios, delante de los profetas que les hablaban y les traían advertencia. Pero el Señor es duro y les recuerda nuevamente que el pecado de sus padres no está muy alejado de lo que ellos están haciendo actualmente. Es más, si sus padres cayeron en la antigüedad, en lo más bajo de la corrupción, tal cual como había sucedido en el tiempo de Gabaá, lo que estaba sucediendo en aquel momento con el pueblo de Israel no era una reproducción idéntica de lo que habían hecho sus padres, sino que la maldad que se había cometido en aquella época se había mantenido constante e incluso habían superado la maldad de sus padres. Entre nosotros pudiéramos comenzar a justificarnos, en verdad, y decir, bueno, nosotros no somos tan malos. Hermano, eres totalmente perverso. Tu corazón es engañoso. ¿Por qué es tan engañoso? Porque te lleva a pensar que tú eres bueno. No, si tú mueres en este momento y no estás bajo consideración, si no estás a cuentas, si no has tenido un arrepentimiento genuino, si no estás caminando en santidad, quiero de verdad tirar tus castillos de arena y decirte que no, que sin santidad nadie verá al Señor. La pregunta nuevamente es, ¿qué estás sembrando? ¿Acaso pretendes sembrar iniquidad y cosechar salvación? Hermano, te estoy diciendo que después de tantos años he visto que lo que siembras cosechas, que no puede haber otro resultado, al menos no si no extiende el Señor misericordia sobre ti. Pero lo que tú estás sembrando, te lo puedo asegurar, tarde que temprano lo vas a cosechar. Cuando alguien se acerca conmigo y me dice, hermano, lo que pasa es que me están vituperando y están diciendo y es que hablan de mí a mis espaldas, y no te preocupes, deja todo en las manos del Señor, porque tarde que temprano el inicuo, la inicua, lo que están sembrando, eso van a cosechar. Tarde que temprano su pecado los va a alcanzar. Hermano, de verdad, lo pongo como un ejemplo y a veces se toma a broma, pero imagínate una mujer de esta iglesia que va de casa en casa murmurando y hablando de los demás. ¿Qué va a pasar cuando alguien se entere y le tire los dientes? Va a cosechar lo que sembró. Es necesario tener el consejo del Señor, porque la reprensión no solamente era al pueblo de Israel. A veces pensaremos que la predicación es para traer a remembranza lo que le sucedió a un pueblo. No, hermano, lo que hacemos domingo a domingo es tomar ejemplo de todos aquellos que no tomaron ejemplo, tomar ejemplo de aquellos que no doblegaron su corazón, aquellos que siguieron caminando en iniquidad, en maldad, y no tomaron consejo, hermano.
No tomaron consejo. Prefirieron perecer bajo las consecuencias de su rebeldía. El problema no está en que hayan abusado, trayendo a remembranza la historia de Gabaa. No es que hayan cometido pecado tratando de tener intimidad con ese hombre extranjero y al no obtenerlo, haber abusado de su esposa durante toda la noche hasta matarla. Ese no es el pecado gravoso. El pecado gravoso es que el pueblo fue partícipe. Si nosotros vamos a el libro de Jueces capítulo número 20, vamos a complementar esa historia. Jueces capítulo número 20, versículo 1. Jueces capítulo número 20, versículo 1. Vamos a complementar la historia, porque a lo mejor ahorita estás asustado porque lo más gravoso ya pasó. No, lo más gravoso no ha pasado. Dice versículo 1 del capítulo 20 de Jueces: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron a los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Tú qué esperarías cuando hay alguien entre nosotros que cometió una falta? Te digo lo que yo esperaría. Imaginemos por un momento aquí que llega un lobo perverso que lo consideramos nuestro hermano, que nos ha cubierto bien los ojos y que de repente sale a la luz que probablemente ha cometido fraude con 10, 15, 20 personas de aquí. ¿Qué harías? No te preocupes, hermano, el Señor te va a restaurar. Ejemplo número 2. ¿Qué te parecería que un hombre de aquí tuvo segundas nupcias antes de conocer al Señor? Llegó aquí con una hijastra pequeña desde los 8 años, 7 años, y llegando a los 15 años se destapa toda la cloaca que ha estado abusando de ella desde los 8 años hasta los 15 años. ¿Qué le vamos a decir? Oh, hermano, no te preocupes, arrepiéntete, el Señor te va a perdonar. Sí. No, de verdad que no. ¿Qué haríamos con un perverso así? Vamos a demandarlo. Que tenga las consecuencias de su falta. ¿Qué hizo la tribu de Benjamín? Lo defendió. Los defendieron. Defendieron a los perversos. Se les dio a conocer qué es lo que habían hecho y los defendieron. Dice versículo número 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los benjamitas no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los benjamitas se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Ellos defendieron a los pecadores al punto de poner su vida por ellos. Después de esta cita bíblica, ellos salen a pelear en 3 ocasiones. La primera ocasión, el pueblo de Israel consulta a Dios y les dijo: vayan a la batalla. Y fueron a la batalla y perdieron. Regresan con lágrimas, con tantos muertos, y vuelven a consultar al Señor y les dijo: vayan nuevamente a pelear, y nuevamente pierden.
Señor, ¿de qué se trata? Pues si nosotros somos los buenos, los que hicieron maldad fueron ellos, y tal parece, Señor, tal parece que los estás resguardando. En la tercera ocasión, el pueblo volvió a consultar al Señor y les dijo: vayan, porque en esta tarde los entregaré en sus manos. ¿A dónde quiero llegar? Dos conceptos importantes. Uno de ellos, cuando lees que el pueblo de Dios, en vez de entregarlos, los protegió, decimos: bueno, ¿qué les pasa? ¿Están mal de la cabeza? ¿Acaso no tienen en cuenta la santidad del Dios que los ha escogido? Lo mismo me pregunto yo a veces en la iglesia, hermano. Lo mismo a veces me pregunto yo en la iglesia del Señor, el pueblo escogido a precio de sangre, nación santa, real sacerdocio. Mientras estos salieron valientes al defender a los que habían cometido agravio, nosotros tal pareciera que en ocasiones somos cobardes al no denunciar el agravio. Hermano, vengo a decirle que tal persona dijo, vamos a hablar con él. No, es que me voy a meter en problemas. Cobarde. ¿No te has dado cuenta, de verdad, no te has dado cuenta que es la nación santa? Que no hay mucha diferencia cuando nosotros solapamos, cubrimos, defendemos el agravio al interior de la amada esposa de Cristo. Es que no te has dado cuenta que esto no es una prostituta, esto no es una ramera, esta es la amada esposa del Señor y que tiene que llegar limpia, pura y sin mancha delante de Él. Pero hermano, un día tendrás que dar cuentas. Lo que estás sembrando, eso vas a cosechar. El libro de Romanos nos dice que no solamente el Señor se desagrada con los que cometen pecado, sino los que se congracian con quienes lo hacen. Tanto habrá juicio como para el que lo comete, como para el que no lo denuncia. Hermano, lo que estás sembrando, eso vas a cosechar. Tal pareciera que, lejos de querer una iglesia que sea llena de ovejas, queremos abrazar al lobo y solaparlo mientras destaza a uno de los nuestros. Hermano, ¿acaso ese es el llamado que recibimos por parte del Señor? No es así. De la misma manera que en el libro de Mateo se nos insta a que denunciemos a los falsos maestros, de la misma manera tenemos que denunciar a los falsos creyentes porque no forman parte del cuerpo de Cristo. Es lamentable que de la misma manera que se prostituyó el pueblo de Dios, de la misma manera en ocasiones permitimos que la iglesia se siga prostituyendo, dejando que el pueblo hable, que el pueblo peque, que el pueblo murmure, porque no quiero meterme en problemas. Lo que tú estás sembrando, tarde que temprano, tú lo vas a cosechar. Lo que tú estás sembrando, tarde que temprano, tú lo vas a cosechar. Esto no quedó en el pasado, esto no quedó en Gabaa, esto no quedó solamente en Israel, esto sigue sucediendo al interior de las iglesias. Pero a veces nuestro pecado es mayor que incluso que el de Gabaa, incluso que el de los israelitas. Por tanto, versículo 10, algún día tiene que llegar el juicio, dice el versículo número 10, y los castigaré cuando lo desee. ¿Dios puede hacer eso? ¿Dios puede castigarnos? Sí, por supuesto que sí, hermano. Él es Dios. Él es soberano. Él elige, Él desecha. Él ama, Él infunde ira. Es Dios. Él es Dios. ¿Cuánto tiempo había pasado ya en que había traído el mensaje a través de los profetas?
cientos y cientos y cientos y cientos de años, el Señor les reprendió, les llamó al arrepentimiento, les dio consejo a través de sus enviados y el pueblo no entendió. Créeme que si la Biblia no fuera un libro cerrado, porque lo es, está concluido. Imaginemos solamente hipotéticamente, es una hipótesis, la posibilidad de que la Biblia siguiera escribiéndose día a día. Hay una alta probabilidad de que tu nombre estuviera escrito en alguno de los libros. Así como la iglesia caminando por fe en Querétaro, que se les instó y se les instó y se les instó y no reconocieron su falta y siguieron en sus malos caminos, hipotéticamente hablando, hermano. Hipotéticamente hablando. El consejo de Dios debería de ser suficiente para entender que no hay otro resultado. Si siembras pecado, vas a cosechar iniquidad. Ahora, la paciencia se había acabado. La paciencia de Dios se había acabado. Pudo haber enviado a cientos de hombres más a dar consejo, a dar advertencia, y no hubiera cambiado nada. Por eso el juicio vendría por parte de Él y vendría a través, dice el versículo 10, de los pueblos que se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. El Señor había sido sumamente paciente, hermano. Yo no sé, los que somos padres, cuando tu hijo está dando un poco de lata en la casa y es un poco inquieto, y dices, cálmate porque te voy a sonar, cálmate porque te voy a sonar, cálmate porque te voy a sonar. Bueno, si eres un papá de risa e inservible, van a llegar a los 18 años y vas a seguir diciéndole, cálmate porque te voy a... Pero si realmente eres un padre de verdad, va a llegar un momento en que va a colmar tu paciencia y te lo vas a zumbar. ¡Pum! ¿Cometiste mal? No. En el momento en que cumples tu palabra, estás siendo justo. Fuiste paciente. Fuiste amoroso. Pero si no le demuestras que hay un orden, entonces tú detestas a tu hijo, porque no hay disciplina. Lo que está haciendo el Señor es que fueron cientos de años, hermano, locos que se paraban a los ojos del pueblo, locos, necios que se paraban delante del pueblo diciéndoles, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Probablemente hasta pudiera escuchar a aquellos hombres, ay, hoy la palabra del profeta sí estuvo como confrontante, ¿no? Qué dura. Y seguían otra vez como los cerdos a caminar en la suciedad. Casi lo puedo ver, porque los resultados fueron totalmente tajantes. Cosecharon iniquidad, cosecharon juicio. Aun cuando el pueblo estuvo provocando y provocando y provocando a Dios, Él probó conquistarlos con paciencia y no resultó, más ahora Él habría de castigarlos. Aún en el castigo, hermano, el Señor extiende misericordia. Aún en el castigo el Señor extiende misericordia. ¿Cómo puede ser que alguien extienda misericordia aún en medio de la disciplina? ¿Cómo puede ser eso? Es sencillo, hermano. El Señor es inmutable, el Señor no cambia. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento, que por medio de la reprensión buscaba que los suyos reencaminaran sus pasos, es el mismo que en el Nuevo Testamento daría entendimiento bajo el mismo pensamiento de que no desea la muerte y la destrucción de los pecadores, sino que ellos procedan al arrepentimiento. Ayer platicábamos con otros hermanos que nos visitaron el día de ayer, que hermosamente nos visitaron el día de ayer. Y llegábamos también a esa conclusión. El Señor a veces tiene que doblegarte, tiene que humillarte, tiene que llevarte hasta la miseria, hasta donde eres incapaz de valerte por ti mismo, para seguirte moldeando, para quitar la soberbia, para quitar la altanería, para quitar aquello que no alcanzamos a percibir.
En Ezequiel capítulo número 33, Ezequiel capítulo número 33, en Ezequiel número 33, capítulo 33, versículo 10, el Señor nos lo reitera y pudiéramos dar un montón de citas bíblicas que nos dan este concepto. Dice Ezequiel 33, versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Hago un paréntesis. ¿Acaso de verdad? Sé muy honesto contigo, y si estás pecando, y si en tu vida diaria cometes pecado, ¿acaso no te das cuenta que eso te está consumiendo? ¿Acaso no te das cuenta que cada que abres tu boca de una manera impropia te estás sumiendo más? El pueblo de Israel lo sabía. A causa de nuestro pecado estamos siendo consumidos. Y se hacían una pregunta: ¿cómo pues viviremos? Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. Ese no es mi deseo, sino que vuelvan el impío de su camino y que vivan. Cierra diciendo: volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano, si esto no es claro para nosotros, de verdad no sé cómo explicarlo. Pero si no vuelves de tus malos caminos, si no enderezas tus pasos, de cierto te digo que perecerás, que morirás. Ay, pastor, todos vamos a morir. Espiritualmente vas a morir. No estoy hablando de la vida terrenal, estoy hablando de la vida eterna. A partir de este momento el castigo de Dios vendría no de su propia mano. Él pondría naciones extranjeras y el castigo sería por su doble pecado, nos decía el versículo. ¿Cuál fue su doble pecado? Esos hombres y mujeres instituyeron ídolos de la prosperidad. ¿Te suena? Esos hombres y mujeres instituyeron ídolos de la prosperidad. Todo nos va a ir bien, todo será bonito, yo lo declaro, yo lo decreto, yo ato, desato. Porque eso le encanta al mundo. ¿A quién no le gustaría tener dinero? Yo no creo que a nadie. Pero Satanás sabe dónde está el corazón. Aquellos hombres y mujeres instituyeron ídolos de la prosperidad, becerros en Bet-Aven. Por lo tanto, aquellos becerros de la prosperidad requerían simular la prosperidad, la reproducción. Llegó a tan pensamiento tan retorcido que el culto a aquellos becerros era por medio de relaciones íntimas con sacerdotisas que eran prostitutas, y entre ellos tenían intimidad unos con otros. Así honraban a sus nuevos dioses, a través de la prostitución corporal, sin darse cuenta que por otro lado también estaban prostituyéndose de manera espiritual. Se revolcaban como lo hace una mujerzuela, no respetando a su marido, no respetando a su proveedor, aquel que la amaba, no, revolcándose con otros más. No habían querido ser siervos de Dios. No habían querido ser siervos de Dios, pues entonces ahora tendrían que ser siervos de los asirios. ¿No quieres servir a Dios? Pues entonces ahora servirás al mundo. ¿No quieres sujeción con Dios? Entonces ahora servirás al mundo. Ponte a pensar por un momento. ¿Qué es lo que hace aquel que quiere congraciarse con la gente? ¿Qué es lo que hacen actualmente las redes sociales? Ya nadie quiere ser propio, ya nadie quiere ser recto, ya nadie quiere ser honesto delante del Señor. Ahora hay que congraciarnos con el mundo, hacerlos reír, ser sus bufones, ser sus payasos, que nos den likes, que cada uno de ellos nos diga que somos lo mejor que hay en esta tierra, ser influencers.
Bueno, no quieres servir honrosamente al Señor, sé el bufón del mundo. Sé el payaso y la entretención del mundo. Estos hombres y mujeres no supieron honrar lo que es servir al Señor. Servir al Señor es lo mejor que nos puede suceder en esta tierra. Servir al Señor, entregarle nuestra vida en su totalidad, rendirnos ante Él, aunque no sea lo más lógico y aunque dé pavor, es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿sabes dónde está nuestro pensamiento y nuestro corazón? No, nuestro pensamiento y nuestro corazón es ser siervos de cualquier otra cosa. Quitar el lugar de Dios y suplantarlo con cualquier otro ídolo. No queremos rendirnos a Dios, no queremos servir al Señor. Servir al Señor no es mover una silla, no es poner una bocina. No, hermano, servir al Señor no es levantar tus manos. Servir al Señor es entregarle tu vida completa. Rendirte ante Él. ¿Sabes qué es lo que sucede con nosotros? Preferimos rendirnos ante el César, preferimos rendirnos ante nuestros hijos paganos, preferimos rendirnos ante nuestros familiares. ¿Qué van a decir contra nuestros compañeros de la escuela, del trabajo? Porque esto es vergonzoso. Hay que rendirnos con ellos, hay que irnos a alcoholizar con ellos porque tenemos que ser los bufones de ellos, tenemos que servir al mundo. Hermano, de verdad, eso es vergonzoso. ¿No quisieron servir a Dios? Ahora tendrán que servir a los reyes de las naciones y lo harán de una manera humillante. Versículo 11. Efraín era novilla domada. Es novilla domada. Hasta ese momento Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar el yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Bueno, seas como es complejo, pero complejo porque nosotros no somos agricultores. En aquel tiempo esto era sumamente entendible. El Señor a través de Oseas llama a Efraín, a la nación del pueblo de la tribu de Efraín, como una novilla domada. ¿Qué es una novilla domada? Tú vas a una plaza de toros y ves unos toros que son muy bravos. Esos no son novillas domadas. Ve a un rancho donde a un becerrito, a un novillo, lo tratan muy bien, le hacen cosquillas. Es como un perrito, de verdad, es inofensivo. Esa es una novilla domada. ¿Por qué puede un animal de esos llegar a ser domado? Porque está muy chiqueado, porque lo han tratado bien, porque lo consienten. Dios le da entendimiento a esta nación que lo sacó de sus cabales para decirle que ellos eran una novilla domada, que les gustaba trillar, que les gustaba moler el trigo. En aquel tiempo el trigo se abría la semilla al momento de poner trigo o las ramas de trigo en un círculo donde ataban a un novillo o a un asno. Le ataban con un palo y ese palo estaba atado a una piedra de molino de asno. ¿Has escuchado esa palabra? Piedra de molino de asno. Una piedra que pesaba entre 750 kilos, 3/4 de tonelada, y al girar contra otra piedra lo que hacían era cascar la rama del trigo para que el trigo saliera. Los animales utilizados en esa labor eran los animales más amados, porque mientras los animales que tú no querías los mandabas a arar en el sol, en la yunta, pues les ponías algo en el cuello para que caminaran, y si no caminaban les pegabas. La novilla domada era tratada bien, solamente tenía que caminar, e incluso no le ponían un bozal. Ella podía comer cuando quisiera de eso mismo que estaba trabajando. Bueno, Efraín, fuiste una novilla domada que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre tu amplia espalda, sobre tu amplio cuello. ¿No te gustó ser tratado con misericordia? ¿No te gustó ser tratado como una novilla domada? ¿No te gustó no tener bozal y poderte alimentar cuando tú lo quisieras? Pues entonces ahora tendrás las consecuencias de lo que tú has sembrado. Ahora haré que lleves yugo, Efraín, y Judá arará la tierra. Jacob quebrará sus terrones. ¿Qué sucedió? Ellos fueron tratados muy bien. Era la nación más grande, habiendo sido tomada de la más insignificante.
Hermano, no fueron tomados por ser buenos, fueron tomados por gracia, pero ellos se sobrepasaron y abusaron de la bondad, de la misericordia, de el amor de Dios. ¿Estará esto muy lejos de lo que estás haciendo tú? ¿Estará esta historia muy alejada de lo que tal vez algunos de ustedes estén haciendo? Es que, hermano, a veces pensamos que el plato de pollo asado llega a nuestras mesas porque nosotros lo ganamos. Porque nosotros sí estudiamos. Porque nosotros nos partimos el lomo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hacemos una hora de ida y otra de regreso. Las cosas llegan a mi casa. Yo soy el sustentador. Mis hijos tienen buena ropa porque yo se las proveo, porque no. Efraín. Eres una frondosa vid y estás dando fruto para ti mismo, pero no has crecido, ni has obtenido misericordia porque la merezcas. ¿Qué estás sembrando? Si el Señor te ha extendido misericordia, ¿qué es lo que tú estás sembrando, hermano? Porque eso mismo será lo que vas a cosechar. La nación de Israel tuvo bienaventuranza, tuvo gloria, además de que su trabajo era fácil, recibían una remuneración, no un pago, estaban bajo la protección, bajo la misericordia de Dios. Mas ahora, a partir de ese momento, el escenario cambiaría. Ellos abusaron de la libertad, ahora les pondrían un yugo sobre sus hombros. ¿Qué diferencia hay entre una novilla que solamente tiene que caminar a que por cuanto eres testarudo y no quieres ese trabajo, ahora te tendré que poner este pesado madero? Ahora te tendré que poner este pesado madero con cadenas al cuello para que lo que no quisiste entender de una manera bondadosa, ahora lo entiendas por la consecuencia de aquello que tú mismo sembraste. Una yunta de bueyes que les es puesto ese yugo, no pueden decir, ay, vamos a tomar un descansito. No, es trabaja. En las primeras ocasiones llegan incluso a sangrar del cuello. Si alguno de ellos tuviera conciencia, pudiera decir, ¿por qué no mejor? Entendí cuando era el momento. Porque ahora tengo que tener las consecuencias de mi propia rebeldía, de mi propia necedad. Esa frondosa vid ahora sabría lo duro que es vivir lejos de la misericordia de Dios. Y no solo a ellos, sino también a Judá y a Jacob se les trataría con suma dureza. Versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, servidores. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La vida de un pastor que ama a sus ovejas entiende esta oración. Un pastor que ama a sus ovejas entiende esta oración. Habrá noches en que al ver en ocasiones el comportamiento necio y testarudo de alguno, llegaremos a nuestra alcoba y diremos, Señor, hazles entender que es tiempo de sembrar misericordia, es tiempo de que cierren sus bocas, es tiempo de que converjan a buscar tu rostro, Señor. Lo que está haciendo Dios a través de Oseas es emitir una súplica, un deseo, un anhelo para que ese pueblo que ha sido necio hasta ese momento, ahora
se propongan sembrar justicia para que cieguen misericordia, para que el momento de la barbecha ellos puedan buscar a Dios, para que Él venga y les enseñe en justicia. Creo que tú pudieras preguntar a un verdadero creyente cómo fue su vida antes sin el Señor y cómo es su vida ahora. Tú puedes consultar con su esposa cómo era vivir con un monstruo y cómo es ahora vivir, tal vez no con el hombre perfecto, pero con alguien que teme al Señor. Hermano, nunca es tarde. Nunca es tarde para que cierres tu boca por fin. Nunca es tarde para que te arrepientas verdaderamente de tus malos caminos. Nunca es tarde para que te propongas en la misericordia del Señor comenzar a sembrar justicia. Si tú, hermano, bajo la misericordia de Dios comienzas a sembrar justicia, te puedo decir a la luz de las Escrituras que sí o sí vas a segar misericordia. Si tú siembras justicia, ¿qué significa ser justo? Ser justo se traduce como aplicar la legalidad. Y no estamos hablando de la legalidad civil, estamos hablando de la legalidad divina. Si tú vives conforme a los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los decretos de Dios, tú caminarás en justicia. Llévate de tarea el Salmo número 1. El Salmo número 1 está dividido en dos. Primero me dice cuáles van a ser los resultados de aquellos que se deleitan en la ley de Jehová y que en su ley meditan de día y de noche. Dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prospera. Y cuando leemos esa mitad del primer párrafo del capítulo número 1 de Salmos, decimos, wow, sí, nosotros somos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Te dejo de tarea la segunda mitad. Porque esta habla de aquellos que siembran en la justicia. La otra mitad habla de los que no lo hacen. Y sí o sí, o tú perteneces a uno o perteneces a otro. Pero no puedes pertenecer a los dos. La pregunta ahora es, no qué estás sembrando. La pregunta ahora cambia. Ahora no preguntaré qué estás sembrando. La pregunta es, ¿pretendes seguir sembrando lo mismo hasta el final de tus días? ¿Pretendes ser el mismo tipo de sembrador hasta el final de tus días? Porque eso será lo que tú vas a cosechar. A través de esta hermosa oración, Dios insta al pueblo a ser servidores de Dios. Aquellos que no buscan la servidumbre del hombre, les insta a que limpien sus corazones, que ahora son como mala hierba que se expande, que da semillas de espinos, que se humillen de sus pecados. Hermano, humillarnos de nuestros pecados no se te va a caer un brazo. Reconocer tus faltas y pedir perdón a quien has ofendido, no se te va a caer una pierna, ni un brazo. Pero probablemente sí circuncides tu corazón y caiga ese pecado. Humillarse es muestra de que eres un hijo de Dios. La altanería y la soberbia no provienen de Él. Habrá ocasiones en que puedas tomarte el tiempo para cambiar tu parecer y decir, bueno, sí, pastor, tengo 14 años. ¿Para qué sembrar ahorita justicia y misericordia? ¿Acaso usted nunca fue joven? Sí, hermano, aunque no lo creas, alguna vez fui joven. Y sembré lo que no debí de haber sembrado y coseché lo que no debí de haber, lo que sí debí de haber cosechado. Tuve las consecuencias de todo lo que sembré. A veces habrá tiempo, hermano. Los agricultores tienen una fecha en específico, una semana o un mes en específico donde tienen que sembrar, porque si no siembran en ese tiempo, entonces se van a ver apresurados y la cosecha no será buena.
Hay algunos que por descuido se esperan hasta el último tiempo y algunos todavía podrán sembrar, algunos otros ya no. Voltea a verte, tienes vida. Tienes esperanza. ¿Has escuchado la frase ridícula de yo me voy a arrepentir en el último momento de mi vida? Wow, soberbio. ¿Quién te dice que vas a tener conciencia o que tu muerte va a ser tan lenta que vas a tener punto de arrepentimiento? ¿Quién te dice que vas a tener la misma misericordia que solamente ha existido una sola ocasión y solamente fue con un hombre y fue con un malvado que fue crucificado con Jesucristo? Fuera de ahí, búscate en toda la Biblia y no vas a tener otra escena igual. No, la regla no, la situación o la excepción no hace la regla. No, hermano. ¿Quién te dice que tendrás tiempo para arrepentirte en el último segundo? No es así. Hoy es el tiempo de la siembra. Hoy es el tiempo de la siembra. No esperes a que el tiempo se vaya acabando y que probablemente ni siquiera puedas sembrar. Mucho menos vas a cosechar. Porque hasta el día de hoy el Señor está extendiendo esa invitación, si lo quieres ver así. No quisiera decirlo de esta manera, pero de que comencemos a sembrar en justicia para obtener los beneficios que provienen solamente de nuestro Señor. Si sembramos en justicia, segaremos misericordia. Si seguimos sembrando en carnalidad, a veces es lamentable, pero después de tantas y tantas y tantas advertencias, probablemente tendré que decir, te lo advertimos. Cuando venga el lloro, cuando venga la humillación, cuando te preguntes, ¿por qué no hice caso? Gálatas capítulo número 6, versículo 7, nos vuelve a reiterar que lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Que lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, no os engañéis. Sé que entre nosotros puede haber algún vival que diga, wow, hablen por ustedes, yo voy a hacer maldad y voy a cosechar bienaventuranza. No, no sucede así. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo sé que en ocasiones tu frustración vendrá porque mientras estás optando por caminar con el Señor, tal vez ves que el de al lado, incluso el que está en la iglesia y que hace iniquidad, prospera en su camino. Hermano, el cielo y la tierra pasarán. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia del que prospera en su camino, porque como la hierba prontamente se secarán. Aquello que hoy parece frondoso y que para ti parece una injusticia, que a veces nos parece una injusticia, hermano, dale tiempo al Señor, porque cada uno cosechará lo que a sí mismo está sembrando. ¿Cuándo? Cuando llegue el tiempo de la siega, cuando llegue el tiempo de la cosecha. Entonces el Señor dirá, apartaos, apartaos, apartaos el trigo y llevarlo a mi granero, mas la basura atadla en manojos y echarla al fuego eterno. Tarde que temprano, lo que siembras te va a alcanzar. Tarde que temprano, aunque siembres en la oscuridad, lo que estás sembrando lo vas a cosechar. Versículo 13. ¿Habéis arado impiedad? ¿Habéis arado impiedad? Y segarás amor.
No dice así. Habéis arado murmuración y todos te vamos a aplaudir y amar. No, tampoco no dice así. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Por tanto, ahora comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Qué sucedió? ¿Te pensaste más bueno que Dios? ¿Te pensaste más fuerte que Dios? ¿Pensaste que te ibas a burlar de Él? No. Lo que sembraste, ahora vas a cosechar. Tu fruto será fruto de mentira. Y con Él, por haber confiado en tu camino, por haber confiado en la multitud de tus valientes, ahora, hermano, eso es lo que tendrás. El resultado de la cosecha del impío es justo. El resultado de la siembra del impío es justa. Reconozcámoslo, porque trabajó arduamente, se esforzó grandemente en generar discordia. Ahora es justo que su fruto le retribuya, porque lo merece. Es justo que el inicuo tenga el resultado de su siembra, porque se esforzó, sudó gotas de sangre, se esforzó tanto por hacer la maldad, que ahora es justo que tenga la retribución de aquello que sembró. Por tanto, comerán el fruto de su mentira, fruto que parece bueno, pero que realmente está podrido. Obras de las tinieblas que son infructuosas, no sirven para nada. Versículo tanto, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. ¿A qué se refiere esto de que serán como cuando destruyó Salmán a Bet Arbel? ¿A qué se refiere? No lo sé. Soy honesto, no lo sé. Y los teólogos tampoco saben. No hay un vestigio que hable acerca de este hombre. Algunos de ellos insinúan que fue un rey asirio, Salmanasar, que construyó alguna casa llamada casa de Arbel o casa de Bet Arbel, y que en esa conquista, tal cual como lo hacían los guerreros que no tenían corazón en aquel entonces, eran capaces no solamente de matar a las madres, sino destrozar a los niños enfrente de ellas. El Señor, la profecía que le está trayendo a Israel es sumamente dura, hermano. A veces tú te vas aquí lloriqueando de que, este pastor habla muy feo, no, nos confronta, yo ya no voy a... No. El Señor le dijo en su cara a su propio pueblo que la justicia de Dios vendría a manos de los extranjeros y que los tratarían de una manera tan despiadada como había sucedido en el tiempo de Bet Arbel, en donde Salmán y su ejército no solamente habían conquistado esa nación, los destrozaron con brutalidad, de tal manera que podrían destrozar a la madre en frente de sus hijos y después descuartizar a sus hijos. De esa manera vendría el juicio. Créeme que sería mucho más sano y mejor caer en el juicio de los hombres que caer en el juicio de Dios. Hermano, tienes vida. Hermano, tienes esperanza. Aquellas fortalezas en las que ellos confiaban se verían destruidas. Sus ídolos serían destruidos, sus reyes serían quitados. Versículo 15. Así hará a vosotros Betel. Pastor, ¿qué está diciendo? Que así sería con el pueblo de Israel. ¿Por parte de quién? Por parte de Betel, por parte de la casa de Dios. Así hará con ustedes la casa de Dios. El juicio provenía de Dios. ¿Por causa de qué? ¿Por causa del odio de Dios? No, dice el versículo 15, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. ¿Cuántas veces has escuchado que el Dios del Antiguo Testamento era malvado? Yo muchas. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no soporta a los inicuos. Dios detesta al pecador. Por cuanto su pueblo es santo, Él raerá de su pueblo al que siembra iniquidad. En la antigüedad,
Los hijos que eran necios y contumaces, es decir, aquellos que una y otra vez se les había dicho, camina bien, decía el Antiguo Testamento, si tu hijo es contumaz, llévalo junto con los ancianos y llévenlo a las afueras del pueblo, y por cuanto es contumaz, lapídenlo, mátenlo a pedradas, así el pecado no entrará en el pueblo. Hoy en día el Señor sigue haciendo lo mismo, hermano. Hoy el día el Señor sigue siendo el mismo. Por eso te vamos a agarrar a pedradas ahorita tú que has caído en pecado. No. Dejaremos que la justicia de Dios sea al final de los días, y que al final de los días lo que hayas sembrado, eso coseches. Que delante del Señor que escudriña los corazones sean avisoradas cada una de aquellas situaciones en las que nadie te vio, nadie te escuchó, nadie supo. ¿Sabes qué es lo más vergonzoso? Que Dios lo sabe. Qué fácil es decir, oiga, ¿qué cree? Que el pastor y que no sé. No te preocupes. De verdad, tarde que temprano el Señor develará todo lo que sembraste, y eso mismo vas a cosechar. Quiero cerrar en esta mañana con esta predicación que ha sido tan redundante. ¿Y por qué tan insistente, hermano? Porque solamente tú y el Señor saben que están sembrando. Solamente tú y el Señor. La pregunta vuelve a ser la misma del inicio de esta predicación tan redundante. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, tus anhelos, tu propio pensamiento, tu propio corazón? ¿Dónde estás sembrando y qué estás sembrando? Ahora que sabes que esta frase no ciertamente es mundana, sino es bíblica y es espiritual, sabiendo qué es lo que estás sembrando, ¿qué esperas cosechar? Después de 44 años casi, no he visto un inicuo que siembre injusticia y coseche justicia. No lo hay. Sino salvo la misericordia de nuestro Señor. Por tanto, hoy es un muy buen día que seas sincero contigo. Hoy es un muy buen día para que seas honesto, no con las personas. Comienza por no defraudarte a ti mismo. Aquel que se engaña a sí mismo ha caído en la mayor de las depravaciones. Porque ahora él mismo se cree su propia historia. Hermano, si hoy has contemplado que estás sembrando mal y que no estás sembrando en justicia, hoy es un muy buen día para clamar por misericordia. Hoy es un muy buen día para acudir a la cruz de Cristo y rogar por su gracia, rogar por su misericordia. Porque durante toda la predicación dije que no hay otra manera en que alguien pueda sembrar algo y cosechar algo diferente. Ahora quiero reiterar, sí la hay. Sí la hay. Porque a lo largo de estos 44 años, no solamente he conocido, he vivido en el cuerpo de un hombre que fue perverso, que fue un monstruo, y que por cuanto fue un monstruo debió de haber cosechado todo lo que sembró. Mas hoy no es así. Porque un día la misericordia del Señor alcanzó ese monstruo. Y hoy vive agradecido, hermanos, de que no va a cosechar lo que alguna vez sembró. Porque el Señor es rico en misericordia. Hoy es un muy buen día para que clames a Cristo, para que transforme ese monstruo, para que cambie ese corazón, para que puedas disfrutar, hermano, de la bienaventuranza de cosechar la justicia y cosecharla por misericordia. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.